Tiempo ya, entonces, para dar paso al análisis del mercado con Darío García de XTV. Darío, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues querría que nos dieras tu visión, tu valoración, lo que está pasando en el mercado, que está aminorando, ¿no?, la fuerza de las compras, con unas subidas que superan el 1% a primera hora, que hasta ahora se desinfla. Sí, hemos empezado con varias noticias. Realmente vienen desde ayer. Los buenos resultados de Amazon y de Google pues, han impulsado al alza los mercados de renta variable en general, donde de hecho la mayoría de los índices americanos ayer prácticamente cerraron en máximos de la jornada y les queda apenas un 1% para marcar nuevos máximos históricos. Ese sentimiento de mercado se trasladó a Asia, donde también hubo subidas generalizadas, y ahora pues en Europa exactamente igual. Además, tenemos dos factores que podrían mejorar el sentimiento en Europa. Primero, que Mario Draghi podría postularse como primer ministro italiano, y recordemos que el exgobernador del Banco Central Europeo, con la famosa frase de haremos lo que haga falta o haremos lo que sea necesario, indica la vertiente más europeísta y menos radical que ha tenido el gobierno italiano durante estos últimos años, pues ha hecho que el selectivo italiano sea el que más esté subiendo, y aunque está cerrando poco a poco el hueco que ha dejado con respecto al cierre de ayer, el sentimiento general es muy positivo, que también se ha trasladado a otras bolsas de la periferia de Europa como Portugal o España. Y en concreto, España, el foco, aparte de los resultados del Banco Santander, es en el contexto general las renovables. Después de haber visto durante los inicios de año cómo el informe de Citi, que marcaba una sobrevaloración de las renovables o del sector en general en torno a un 30%, donde Solaria llegó a marcar una caída de un 37%, ahora es Mirabaud la que está poniendo el foco precisamente en el sector de las renovables en España, con carácter general, no solo en el IBEX 35 en el continuo, sino también en el antiguo mercado alternativo bursátil, el BME Growth, y bueno, pues con carácter general hemos visto esas subidas, acompañadas no solo Solaria como líder en la jornada, sino que además, como Siemens Gamesa se ha notado el tanto con ese contrato de 5.600 millones de euros para 200 megamolinos o megaturbinas para generar más de 14 megavatios de potencia, pues está haciendo las delicias de los inversores de este sector, y aunque el selectivo está retrocediendo ligeramente por debajo o en torno a esos 8.000 puntos del índice, esperemos que como mínimo hoy la jornada cierre por encima de ese nivel. Estabas diciendo, ¿no?, el análisis del mercado, añadiendo ese contexto del el día en el que hemos conocido los resultados del Santander, que el mercado ha aplaudido, que ha disparado por encima del 4% en algunos momentos, y que hasta ahora se recoge con una subida del 1,64%. No sé cómo ves esos resultados y ese movimiento. Bueno, en este caso la banca no es un inconveniente, pero es una particularidad que para mantener determinados ratios por debajo de determinados niveles, o para tener contingencias de cara a impagados futuros por, lógicamente, el negocio bancario que tienen estos, las provisiones que ha tenido el Banco Santander han sido aparentemente las suficientes y las necesarias para luego marcar unos beneficios bueno, pues que estaban en línea, incluso por encima de las expectativas. Y es lo que ha hecho que en este caso el banco presidido por Ana Patricia Botín pues esté marcando esas subidas o esos hitos que hemos llegado a ver casi del 4%, como indicabas, bueno, pues con subidas intentando mejorar el contexto de los bancos en expectativas o con las esperanzas de que haya una mejora durante los próximos trimestres. En este contexto de mercado, ayer veíamos cómo el IBEX se sostenía entre otros los sectores con el turístico, y veíamos a IAG con subidas importantes, a ENA, gestor aeroportuario, y hoy, sin embargo, vemos que vuelven a recortar y vuelven a ceder posiciones en una jornada en la que, al revés de lo que está pasando, pues parece que hay una cierta tranquilidad en cuanto a la distribución de vacunas, lejos de las polémicas de las últimas sesiones. No sé cómo hay que valorar este movimiento, esta recogida de beneficios de hoy, no sé. Bueno, por un lado debemos pensar que hay un aspecto político importante, que es la negociación de Ursula von der Leyen con los directivos de las empresas, de las farmacéuticas con desarrollo de vacuna, para intentar obtener el mejor suministro y lo antes posible del número más alto de vacunas posible
para poder proveerlas. A esto se le suma además que, aunque hay un ligero sesgo negativo sobre AstraZeneca, digamos, por esas negociaciones y por la preferencia hacia el Reino Unido que hacia la Unión Europea o hacia Europa continental, las noticias de que la segunda vacuna administrada en los periodos estipulados para personas mayores de 65 años tiene una eficacia por encima del 80%, no dejan de ser noticias esperanzadoras, y eso es lo que estuvieron descontando los mercados durante la jornada de ayer, y eso hizo que el sector turístico y el sector de viajes, Meliá Hotels, IAG y AENA, entre otras también derivadas de una recuperación del ciclo económico, pues vieran impulsadas sus cotizaciones. Hoy, lógicamente, el contexto o el foco está puesto en otros sectores totalmente diferentes, y es lo que está haciendo pues que hoy pudiéramos ver una ligera recogida de beneficios. En cualquier caso, IAG está en un rango lateral bastante estabilizado dentro de la precariedad de la revalorización que lleva acumulada durante todo el 2020 y lo poquito que lleva en el año 2021, y esperemos que como mínimo el rango se consolide para evitar mayores pérdidas y que esto suponga un punto de partida para próximas subidas. En este contexto de mercado, hoy vemos, tras unos días en los que hemos visto muy pendientes también, ¿no?, de los movimientos con la plata, miramos a tiempo real cómo los futuros sobre el oro suben ligeramente. También en materias primas el crudo se revaloriza. Parece que se instala un poco la calma, o no sé cuál es la situación, o bueno, tu distinta valoración sobre cada uno de ellos. Sobre todo, y sí, básicamente resumiendo, ha sido el movimiento de la plata. Recordemos que históricamente el ratio entre la onza de oro y la onza de plata ha estado de media, o está estipulada una media normal en torno a los $60, es decir, que una onza de oro entre una onza de plata da un diferencial de 60. Pues hemos visto que con las fuertes subidas de las tres últimas jornadas, donde se les atribuía a los inversores minoristas que acuden al foro de Reddit de Wall Street Bets como los culpables de esas subidas. Haciendo un seguimiento de ese foro, pues ellos indicaban que no eran los artífices de esa subida, y que atribuían precisamente a los grandes fondos de inversión, entre los que se encuentra Citadel, los que realmente tienen intereses en que la cotización de la onza subiera a ese entorno de los $30 por onza que vimos aproximadamente durante el mes de junio, julio del año pasado. Cuando hemos visto que realmente no había una fuerza compradora, o los mercados en general no han visto que había una fuerza compradora, pues realmente ha habido una recogida de beneficios de aquellos que se han aprovechado de esa subida, y aquellos que han comprado en torno a esos $30 por onza, pues ahora mismo están bastante atrapados. El ratio también se ha estabilizado porque estuvo muy cerca de alcanzar esos niveles de $60, y en principio pues debe haber cierta sinergia en el comportamiento tanto del oro como de la plata, y si hemos visto una ligera una importante recuperación en la onza de la plata, los niveles de resistencia ahora mismo en los $1.850 en el caso del oro es la siguiente marca a batir. Entonces, ahora mismo hay cierta volatilidad recuperada o reducción de la volatilidad en los metales preciosos. Los mercados se están enfocando más ahora a la evolución natural que han marcado los índices de renta variable durante prácticamente estos 3 días, entrando de nuevo en terreno de juego en estructuras técnicas a las que nos tenían acostumbrados durante los últimos 6 meses, sobre todo en los índices americanos, que están a punto de alcanzar de nuevo máximos históricos, y veremos si en este caso Europa intenta subirse al carro, donde el DAX alemán es otro de los selectivos que apenas le queda un 1% de revalorización para marcar nuevos máximos históricos. Y en este contexto, Darío, ya sabes que siempre te pido el consejo sobre una recomendación. No sé si la miras dentro de nuestro mercado, si miras más, como decías al comienzo de tu intervención, con esos resultados que venían de tecnológicas en Estados Unidos, ¿hacia dónde apunta? ¿Dónde deberíamos mirar para buscar el mejor negocio? Pues si bien todavía sigue siendo interesante en Estados Unidos la compañía de GameStop, porque las fuertes caídas no han venido acompañadas de grandes volúmenes de venta, es decir, los minoristas que compraron las acciones todavía
o en gran medida no las están vendiendo. Realmente en el mercado español sí que hemos recuperado el interés en compañías del sector de las renovables, ya no solo por el sesgo principal de Mirabaud, que está apoyando bastante la cotización y del contrato adquirido por Siemens Gamesa a Iberdrola de esos 5.600 millones, prácticamente tenemos esa dupla, Solaria o Siemens Gamesa, cualquiera de las dos están en una estructura muy interesante y que en principio podrían apuntar que en el corto plazo buscarán de nuevo resistencia en sus últimos máximos históricos. Pues apuntado queda y seguiremos efectivamente viendo qué tal van esas oportunidades de inversión en próximas intervenciones. Darío García de XTV, como siempre, un placer tenerte aquí en Negocios Televisión y hasta la próxima. Igualmente, Eva, buenos días.